Imagina que mañana tienes una junta súper importante. Decides dormirte temprano, te bañas, pones toda tu ropa lista doblada en una silla junto a tu cama. Pones el despertador 30 minutos antes para despertarte y poderte preparar un desayuno saludable y que te llene de energía. Preparas tu café, lo pones en un termo, te alistas, todo va de acuerdo al plan. Te subes al coche, pero cuando llegas a la avenida principal, tienes que frenar en seco. Y es que hubo un accidente 2 cuadras más adelante y todo está parado. Hay un tráfico imposible. Vas a llegar tarde, no importa lo que hagas. ¿Reconoces esa sensación de estómago revuelto y decepción? Bueno, pues te quiero presentar a la frustración. Iba a decir hola, mucho gusto, pero yo creo que a nadie le da gusto en ese momento experimentar la frustración. En el diccionario nos la definen como el sentimiento de desilusión que causa la imposibilidad de satisfacer un deseo o una necesidad. Y yo me atrevo a pensar que todos nos hemos sentido así más de una vez, ¿no? Cuando pensamos que los planetas están alineando en nuestra contra o que estamos pagando el karma de 7 vidas atrás porque no reenviamos esa cadena de correos y nos trajo pésima suerte. Y la realidad es que tenemos esa frustración y la experimentamos porque existe dentro de nosotros una falsa idea de control, de que podemos nosotros controlar todo lo que nos rodea. Y para poder hablar de la frustración, a mí me gusta retomar un cuento de Jorge Bucay que se llama El alpinista y la cuerda, pero yo le hago unos pequeños cambios para que aplique un poco más a lo que para mí es la frustración. Así que este es un cuento de Jorge Bucay, pero la versión de Fernanda Martín. Había una vez un joven que nació en una ciudad con una cordillera enorme, las montañas más grandes del mundo. Y en una de estas montañas en especial, habían intentado conquistar la punta un montón de gente. Había venido gente experimentada de otros países, habían intentado con otra tecnología, lo habían tratado de hacer algunos alpinistas profesionales. Cuando él crece en esta ciudad o en este pueblo cerca de las montañas, decide que su misión de vida, decide que su propósito y que su objetivo principal es llegar a la cima de esa montaña. Desde que era pequeño, que ya había decidido cuál era su objetivo, concentra toda su energía en eso. Se mete a entrenar, comienza a trabajar para poder comprar el equipo, los arneses, las cuerdas, y decide que va a hacer todo lo que esté en sus manos para estar completamente preparado para subir esa montaña. Cuando cumple cierta edad, que ya era apropiado que subiera a la montaña, toma todo su equipo, su preparación, sus años de estudio y de entrenamiento y emprende su viaje. Obviamente todo el pueblo estaba súper nervioso viéndolo desde abajo porque decían, güey, pobrecito, no lo va a lograr. O bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega. Comienza a subir la montaña y sube el primer cuarto de la montaña. Pero esto no era un logro. De hecho, en esa parte de la montaña había un mirador, habían puesto mesas para picnic y ahí pasaban prácticamente los domingos todas las familias. Era una parte bastante accesible. Pasan los días, sigue subiendo y llega al segundo cuarto de la montaña, a la mitad de la montaña. Vamos, era un poco más sorprendente, sí, pero ya había habido algunos casos de otras personas que llegaban a ese punto de la montaña. Entonces decían las personas del pueblo, wow, qué tenaz, qué hombre más decidido, pero ya hay personas que lo han logrado y está apenas a la mitad. Pasan los días y sigue subiendo la montaña. Cuando llega al tercer cuarto de la montaña, ahí entonces el pueblo sí empezó a sorprenderse y volteaban y le hablaban a sus vecinos, oye, ¿supiste que ya está en el tercer cuarto de la montaña? ¿Cómo fue que llegó hasta allá? Eso ya está muy peligroso. Hay muy pocas personas que lo han logrado. Nadie ha pasado de ahí.
El hombre estaba completamente motivado, tenía toda la preparación, había hecho todo en sus manos para poder lograr llegar a la punta de la montaña. Cuando se decide a seguir subiendo, llega al pueblo la peor tormenta de nieve que había sucedido en los últimos 50 años. Y con la nieve llegó lluvia y granizo y una cantidad de neblina tan espesa que no dejaba ver absolutamente nada. No veías tu mano así la pusieras enfrente de tu cara. Obviamente este joven, cuando trató de subir con esta cantidad de neblina terrible, no pudo colocar bien el gancho del arnés. Extendió su mano, intentó atorarlo en la roca que estaba más cerca hacia arriba y al no poderla ver, la cuerda se soltó. Se soltó del arnés y quedó colgando. Quedó colgando en medio de una espesura de neblina impresionante. Él estaba colgando de la cuerda mientras llovía y granizaba y no podía ver absolutamente nada. No veía nada hacia arriba y no podía seguir subiendo. No veía nada hacia abajo. Entonces no sabía realmente en qué parte de la montaña estaba. Pasan los días y el hombre colgado de la cuerda, aferrado a ella, empieza a escuchar voces, ¿no? Empieza a escuchar voces que decían: suelta la cuerda, córtala, ya no lo vas a poder lograr, es hora de buscar otro camino, corta la cuerda. Y él, bueno, apanicado y con toda la preparación que había tenido, decía: no, esta voz a lo mejor es el universo tratando de decir que no lo voy a lograr. O para los religiosos esta voz es Dios probando qué tanta fe puedo tener. O quizás sea mi voz interna que ya tiene ganas de morir y rendirse. O tal vez es una fuerza más adentro de mí que me dice: solamente si superas esta tentación de soltar la cuerda vas a llegar hasta arriba. No la voy a soltar, no la voy a soltar, no la voy a soltar, no la voy a soltar. Pasan los días y este hombre se queda aferrado a la cuerda. Cuando comienza a dispersarse la neblina, el pueblo se acerca y asombrado encuentra a un hombre muerto, congelado, colgado de la cuerda, a 1 metro del piso. Con esta versión del cuento de Jorge Bucay, mi intención no es que se queden traumados porque el final está súper tétrico, ya lo sé, pero a mí me hace pensar muchísimo de cómo somos los seres humanos y cómo nos aferramos a la falsa ilusión de que controlamos las cosas y a veces nos morimos a 1 metro de las soluciones por querer que sea a nuestra manera, ¿no? Y a veces tenemos que cortar la cuerda y soltarla y dejar ir y entender que la vida es, que no siempre pasa cuando y cómo nosotros queremos que pase. Y a lo mejor si este hombre hubiera cortado la cuerda y se hubiera dado cuenta de que estaba a 1 metro del piso, hubiera rodeado la montaña y hubiera encontrado que había otra montaña más verde y más grande, con más ilusión de escalar. O quizás hubiera cortado la cuerda a 100 kilómetros del piso y hubiera muerto de todas formas. En fin, creo que es un cuento en el que sí se reflexiona mucho acerca de esta falsa ilusión de control y cómo, si no la dejamos ir, si no soltamos ese control, puede llegar a ser lo que al final nos termine agobiando y haciendo sentir frustrados. Y ahora, ¿por qué la frustración se siente tan desagradable? Más que la frustración como tal, es esta puerta que se abre cuando las cosas no pasan o no están sucediendo como nosotros querríamos, que se generan 1.000 millones de escenarios imaginarios que no existen, falsos, que todavía no pasan, pero aún así nos sentimos terribles por ello, ¿no? Este rollo de ¿qué pasa si no lo logro? ¿Qué significa que si fracaso? ¿Qué va a pensar la gente si no consigo lo que quiero? Le damos un significado sobre nuestra vida a estas falsas ideas que nos vamos creando alrededor de el perder el control. Y el problema es que no nos hemos dado a la tarea de replantear una relación más saludable con la frustración. Lo vemos como una pared en el camino que no nos permite seguir con la ruta establecida, ¿no? O sea, un muro que no nos deja avanzar.
cuando en realidad es una oportunidad para cambiar de dirección y conocer nuevos caminos. Ya sé que esto suena muy poético, pero en realidad es muy fácil. La frustración nos convierte en seres creativos. Nos conecta con esta parte de creación y evolución que tenemos como seres humanos. En algún lado escuché un muy buen ejemplo y se los quiero compartir. Imagínate los baúles que usaban antes los egipcios y los romanos para mover sus cosas. Eran unas cosas enormes, unos baúles súper grandes y no solo grandes, eran súper pesados. Y ahí guardaban sus posesiones más preciadas y con ellas se trasladaban de lugar a lugar, arrastrándolas con muchísimo esfuerzo. Y por otro lado, existía la rueda, ¿no? Un invento que lleva utilizándose para mover cosas de un lado a otro desde hace más de 5,000 años. Y sin embargo, no fue hasta 1970 que a alguien se le ocurrió la maravillosa e innovadora idea de fusionar estos baúles con la rueda. Y entonces inventar un tipo de maleta mucho más práctico. Es más, el hombre llegó a la luna antes de ponerle llantitas a las maletas. ¿Te imaginas? ¡Qué locura! ¿Esto lo pensó un genio? Pues no realmente. Lo ideó una persona que experimentó frustración por una situación cotidiana y decidió hacer algo al respecto. Decidió cambiar la frustración por una oportunidad para innovar. Y te tengo una buena noticia porque aprender a usar la frustración a tu favor no es tan complicado. Es cuestión de práctica y mucho autoconocimiento. Así que espero que te prepares porque vamos a tener charlas muy largas con la persona del espejo que al final es con quien tenemos que crecer y conversar. Hay algunos elementos que les pueden ayudar o que a mí me han ayudado para aprender a manejar estas situaciones en donde se podría generar la frustración, ¿no? El primero es, quiero que tomen nota porque va a haber examen, ¿no? ¿No es cierto? No, pero al final creo que sí es algo muy interesante y que a todos nos puede ayudar. El primero son las metas concretas. Cuando nos proponemos un objetivo, una meta, en general no lo hacemos como de forma muy específica, ¿no? O sea, somos bastante ambiguos y entre la ambigüedad cabe mucha distracción y caben falsas expectativas que nos vamos creando, ¿no? Por ejemplo, quiero más dinero o quiero más amor, pero ¿qué significa ese amor? ¿Qué tipo de amor? ¿Amor de pareja? ¿Amor de amistad? ¿Amor familiar? ¿Amor propio? ¿Y a qué te refieres con dinero? ¿Buscas más trabajo para poder tener más dinero o más oportunidades? ¿O quieres trabajar menos para tener más dinero? Si no somos específicos a la hora de dibujar nuestro objetivo, no lo vamos a poder reconocer aunque nos golpee en la cara. Y aquí es como cuando vas a un restaurante, ¿no? Imagínate que vas a un restaurante de esos en la mañana que te ofrecen el huevito y tú literalmente dice ahí en el menú, omelette al gusto. O sea, póngale lo que usted quiera, ¿no? Si tú nomás pides, tráigame un omelette y te ponen champiñones y a ti no te gustan, pues no te puedes quejar porque no le dijiste, ¿no? No pediste que te le pusieran pimientos y no especificaste que querías queso amarillo. Es igualito. Tienes que aprender a que tus metas son como generar este platillo. Y lo tienes que hacer con los ingredientes que a ti se te antojan, para que entonces cuando llegue esa meta a ti o cuando tú alcances ese objetivo, lo puedas reconocer. Porque si tú pides, quiero más amor, y tal vez tu vida te orilla a una situación en donde consigues más amor de tus padres o más amor de tus hermanos, y tú lo que estabas buscando era un amor de pareja, no vas a reconocer que sí llegó ese amor a tu vida o que sí llegaste a tener ese amor porque no era lo que tú habías pedido, aunque no lo pediste. Luego sigue el plan. Desarrollar un plan, una estrategia. No, porque luego muchas veces ponemos la meta ahí y jugamos a visualizarla y ¿no? Hay que generar ciertos pasos para poder alcanzar este objetivo, para poder tener una estrategia fundamentada que nos lleve hacia donde queremos estar. Ahora, la estrategia va a estar ahí con nosotros, pero no te tienes que aferrar. Es como el cuate de la montaña. Él tenía la estrategia, él estudió, él se preparó, él generó un plan ideal para llegar a la cima de la montaña.
Pero también hay un ingrediente fundamental que se llama vida y que a veces nos tiene sorpresas. Pero si nosotros en nuestra lista, en nuestro plan, tenemos habilidades y tenemos herramientas que nos puedan ayudar a alcanzar de forma más efectiva eso que queremos, cuando la vida nos sorprenda, vamos a tener un poco más de plan B, ¿no? O de plan de contingencia, de manejo de crisis. El que tengas un mapa en el camino te va a ayudar a que te atrevas a caminar con más seguridad. Pero si en el camino te das cuenta de que cambiaron la ruta y tienes que dar una vuelta a la derecha, también vas a dar esos pasos con mayor seguridad cuando te sientes preparado. Jane Atwood, en un libro llamado El test de la pasión, nos regala un concepto mágico y sencillo que a mí me ayuda mucho para evitar a sentirnos frustrados, ¿no? Que es intención, atención y cero tensión. ¿A qué se refiere? Tener la intención de lograr el objetivo, poner atención en las circunstancias que te van a llevar hasta ahí y vivir el proceso en cero tensión. Sí, emociónate, sí, deséalo, sí, quiérelo, sí, búscalo, pero que tu felicidad no dependa de la meta. Desapégate del resultado para que disfrutes el camino. Y uno de los últimos elementos que para mí es de los más importantes es la certeza. Imagínate que estás intentando hacer algo que parece imposible, pero que alguien llegara y te dijera, oye, eso que quieres hacer, lo vas a lograr en el intento número 1000. Ok, probablemente entonces no te importaría fracasar en el intento 1 o en el intento 500 o en el intento 824. Porque ya sabes que después del intento 999 viene el intento 1000 y ya te aseguraron que en ese intento lo vas a lograr. La frustración se presenta cuando no sabemos si vamos a llegar ahí, cuando hay incertidumbre, cuando no entra la certeza, la seguridad interior de que sí vas a lograr aquello que quieres. Cuando tienes dudas es que aparece la frustración. Y para esta confianza, para poder desarrollar esta certeza, necesitamos tener cimientos de buena autoestima y tener en nosotros la creencia de que podemos conseguir lo que queremos, superar los obstáculos. Porque cuando no existe esto, es que comenzamos a aferrarnos a las cosas y a las situaciones. Es que nosotros sostenemos esa cuerda con todas nuestras fuerzas y no la dejamos ir. Así que cuando te sientas frustrado, sonríe. Estás un paso más cerca de la solución que antes. Y tal vez las cosas no salieron como tú pensabas, pero la vida tiene formas increíbles de sorprenderte, solo si tienes la certeza de que así será. Yo soy Fernanda Martín y esto fue Un poquito de mí.